a los líderes espirituales y una confianza absoluta en Jesucristo. El capítulo termina con una de las grandes afirmaciones de toda la carta de Hebreos, diciendo: Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Por eso, aunque las circunstancias cambien, Cristo no cambia, sigue siendo suficiente para su pueblo. Vayamos ahora entonces a la lectura y vamos del versículo 1 al versículo 6 de Hebreos 13. Dice el versículo 1: permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Honroso sea en todo el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te dejaré ni te desampararé. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. En primer lugar, tenemos que una fe que se manifiesta en amor y hospitalidad y pureza. Una fe que se manifiesta en amor, hospitalidad y pureza. El capítulo 13, donde acabamos de leer, comienza con una exhortación sencilla pero profundamente práctica. Todo lo que está diciendo del versículo 1, es decir, todo el capítulo, pero del 1 al 6 está hablando de una conducta en acción. Es decir, vamos a practicar lo que hemos aprendido o lo que se ha aprendido. El autor comienza diciendo: permanezca el amor fraternal. Todos sabemos qué significa la palabra fraternal. La palabra fraternal está hablando de familia. Amémonos como toda una familia aprende a amarse. Papá, mamá y los hijos. Papá muestra y enseña el amor, y ese amor de familia primero comienza con papá y mamá, que son los que tienen que mostrar a los hijos que verdaderamente se aman. Una vez que muestran a los hijos que verdaderamente se aman, entonces los hijos comprenden lo que es el amor fraternal. Esto es importante porque no está hablando simplemente de comenzar a amar, sino de continuar amando. La perseverancia cristiana no consiste únicamente en mantener una doctrina correcta, sino también en mantener una vida marcada por el amor. Recordemos que uno de los atributos de Dios, uno de sus atributos, es el amor. Dios ama porque Dios es amor. Él nos ama no porque nosotros hayamos hecho algo bueno, sino porque su atributo de amor nos lleva a amarnos a pesar de lo que nosotros hacemos. Alguien siempre se ha dicho, y sigo escuchando todavía, que la gente dice: Cristo te ama como tú eres. Y yo le voy a decir algo: Cristo no te ama como tú eres. Porque si Cristo te amara como tú eres, entonces no te llamara la atención. No. Cristo nos ama a pesar de lo que somos, que es una cosa muy diferente. A pesar de que somos pecadores, Él nos amó, por eso fue la cruz del Calvario. Pero Él no nos amó, no ama nuestro pecado, porque Él no puede amar, Él no ama a los pecadores. No, Dios no ama a los pecadores, Dios nos ama a pesar, que de hecho, ese es un texto que no está en la Biblia, porque se cita que la Biblia dice que Dios ama al pecador. Búsqueme ese versículo en la Biblia, a ver si está por ahí. Encuéntralo. Búsquelo a ver si lo va a encontrar. Pero se ha convertido en un texto bíblico porque lo hemos repetido tantas veces que ya lo asumimos. La Biblia dice que Dios ama al pecador, pero aborrece al pecador. Eso no está en la Biblia. Es que eso lo agregamos nosotros al repetirlo tantas veces. Entonces, Dios nos ama a pesar de que nosotros somos pecadores. Por eso fue que vino a la cruz del Calvario. Entonces, Él es la muestra del mayor amor que alguien puede recibir. Él lo muestra sin que nosotros lo merezcamos.
Esto armoniza con las palabras de Jesús en Juan 13, 34 al 35. Un mandamiento, dice el Señor, un mandamiento nuevo os doy. Vamos a ver, ¿será cierto que lo que está diciendo el texto, que Cristo está dando un nuevo mandamiento? Un mandamiento nuevo os doy. ¿Y en qué consiste este amor? En que nos améis los unos a los otros. Un momento. Ya Cristo había, ya en los 10 mandamientos, en Éxodo capítulo 20, ya se había hablado de ese amor. ¿Cómo lo dijo? ¿Ama a quién? Como a ti mismo. Entonces eso es amarse. Lo que Cristo no está introduciendo un mandamiento nuevo. No, Cristo está introduciendo que expresen ese amor de tal manera que la gente lo pueda ver. ¿Por qué? Porque Él dice que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Porque en esto, si sigue leyendo más adelante, porque en esto conocerán que sois mis discípulos, porque se aman los unos a los otros. Jesús está diciendo, acuérdense de eso, que eso ya está, eso es viejo, pero el mandamiento es que lo pongan en práctica, que comiencen a amarse los unos a los otros, para que los demás vean que ustedes son mis discípulos. La comunidad cristiana debe ser reconocida no solamente por lo que cree. Yo sé que no van a poder leer esa letra ahí. No pude. ¿Se ve? Ok. Por lo que cree, eso es lo que están adelante, no es lo de atrás. Pero ustedes se la defenderán como puedan. La comunidad cristiana debe ser reconocida no solamente por lo que cree, sino también por la manera en que trata a los demás. Porque como decíamos la semana pasada, ¿cómo es posible que yo diga que yo amo a Miguel frente a mí y que cuando Miguel me dé la espalda le clave el cuchillo? No es solamente que yo le diga a Miguel que lo amo, yo tengo que demostrarle a Miguel que lo amo. Indica esto que Miguel, que lo que estamos diciendo es que yo amo a Miguel, pero indica esto que si yo agarro al hermano Johnny y comienzo a decir, hermano Johnny, hay que orar por el hermano Miguel, porque el hermano Miguel tiene un comportamiento como que no es grato y hay que hablar, ayúdeme, vamos a aconsejarlo. Yo no estoy hablando mal de Miguel, yo estoy haciendo una crítica para ayudar a Miguel. Ahora, si yo digo, ese es un diablo, ese se va para el infierno, porque eso no es cristiano, nada, yo lo estoy acabando, lo estoy matando. Entonces, así no. Si yo lo amo a él, si yo amo a Miguel, yo no puedo hablar así de Miguel, ni de ningún hermano, de nadie. Yo puedo hablar de esa manera. Yo me he cuidado, comencé a cuidarme hace muchos años, de no decirle a ningún hermano que ese está más perdido que Judas. ¿Por qué? Porque yo no sé si se va a salvar o no. Yo no soy dueño del reino de los cielos para decir quién entra y quién no. Tampoco se me dio la llave del infierno para entrar a quien yo quiera. No, eso no se, ese es el poder solamente. Eso es un poder que está reservado solo para el Señor. Por eso Pablo en Romanos 8 dice, ¿quién es el que condena? Cristo es el que condena, no es usted ni soy yo. Así que no condene a nadie, ni mande a nadie para el infierno. Usted no tiene ese poder. El poder lo tiene el Señor. Por lo tanto, dice el texto, no os olvidéis de la hospitalidad. La hospitalidad en la época era una práctica muy importante. Y Pablo utiliza este principio en Romanos 12:13 cuando dice, practicando la hospitalidad. Miren, el texto mandaba a los creyentes de la época, de ese entonces, a que hospedaran a las personas. Es decir, si Johnny, Rosana o Neido pasaban por mi casa y era medianoche y tocaban la puerta y decía que era cristiano, ¿verdad? Era creyente, decía que era creyente. ¿Sabe lo que la costumbre que era? Era dejarlo pasar. Incluso la hospitalidad llegaba mucho más lejos de ahí, que muchas veces sin saber quién era, ni que fuera cristiano o lo que sea, si tocaba la puerta, había una costumbre de abrirle la puerta para dejarlo dormir en la casa, sin saber. Sí, era la costumbre de la época, sin saber. Incluso Pablo dice, y el escritor de los Hebreos dice, que esto era tan importante que algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Y está hablando de la importancia de la hospitalidad. Pero escuche bien, eso era en aquel tiempo, porque hoy usted no puede meter a nadie que usted no conozca en su casa.
porque le muda la casa. Incluso le voy a decir anécdotas que yo viví de cerca. En mi época de cristiano, una vez en San Francisco de Macorís, llegó una pareja de estos predicadores errantes, que en ese tiempo todavía había un chin de confianza, y llega a la localidad donde estábamos nosotros pastoreando, por ahí en la zona, en el centro de San Francisco de Macorís. Bueno, pues nos enteramos luego que el hermano duró un tiempo predicando y decidió quedarse en la iglesia a dormir, y el pastor lo dejó que durmiera en la iglesia porque era la costumbre. El siervo errante y predicador, yo quiero ir, pastor, déjeme quedarme en la iglesia para yo quedarme orando para la actividad siguiente. Y era normal. Sí, a ese que no lo conocían un día lo dejaron en la iglesia. Al otro día, cuando fueron, que el hermano no llegaba, llegaron a la iglesia. ¿Sabe cómo encontré la iglesia? Vacía. Todo lo que él pudo llevarse, piano, guitarra, instrumento, abanico, todo lo que pudo llevarse se lo llevó. Y esto no es un cuento que a mí me lo dijeron. No fue que no, es que eso sucedió allá. Y muchísimos cuentos más que ocurrieron de personas que entraban a la casa. Y de ahí en adelante es raro al día de hoy que alguien hospede a un predicador. Eso es raro en su casa, eso es raro. Tiene que ser, para quedarse un predicador en mi casa, tiene que ser casi mi papá o mi mamá. Yo tengo que conocerlo muy bien para yo dejarlo amanecer en mi casa. ¿Por qué? Porque la época de antes, por eso. Pero espérese, aquí dice pastor que hay que hospedar a las personas si llegan y si viene predicador, hay que hospedarlo porque la Biblia manda que lo hospede. ¿Dónde? Aquí lo dice, que practiquemos la hospitalidad. Sí, practique la hospitalidad, practíquela ahora, practíquela. Era ahí, por eso hay que leer la Biblia, era allá. Hoy no se puede. Viene un predicador, porque puede venir un predicador. Yo tengo personas que yo la puedo traer, pero cercano a mí, pero un Juan de los Palotes, que yo no sé quién es, y que pastor, yo no tengo dónde quedarme. Si tengo una noche para que se quede en un hotel, lo llevo. Mire, varón, vamos a llevarlo allí para que usted, ahí le pagamos la habitación y usted se queda. Pero eso es una cosa ya que se sale de normal, porque yo no invito a un predicador para que se quede aquí. No, usted viene y se va. Si usted no puede venir y irse, entonces no venga. Quédese para allá y no venga. Por eso yo no ando inventando con predicadores de otro pueblo, de que si no. Yo busco uno de por aquí cerca del patio que vino, predicó y se va para su casa. Y yo me voy para la mía y feliz se lo doy. Así que, pero para la época esto era una práctica que debía de cesar. Ahora, la hospitalidad la podemos practicar de esta manera. Bueno, si usted en su casa, ¿verdad? Pasa a alguien que tiene hambre, usted puede pasarle un plato de comida. Y si quiere te lo puede invitar a su casa, que hasta eso está medio complicado. Pero usted lo invita a su casa, lo sienta en la galería, le da la comida y hasta que él no se vaya, no se pare de ahí. Quédese ahí hasta que él no se vaya y termine la comida, quédese ahí. Y si comienza a hablarle mucho cuento, dígale, varón, yo tengo algo que hacer, no lo puedo seguir atendiendo. Porque era la comida que había que dar. Y ya entonces la comida, le predique el evangelio si no es cristiano, y se vaya, siga por su camino. Porque es que estamos viviendo tiempos peligrosos. Así que Hebreos también llama a reconocer, Hebreos en la práctica también llama a reconocer a los presos. Y en los presos también le tengo otra cosa. Miren, normalmente uno ora por los presos. Mateo 25 habla acerca Jesús presenta 3 acciones de la iglesia. A los que tenían sed le diste de beber, a los que tenían falta de vestido le diste vestido y calzado, a los que estaban presos, ¿verdad?, los visitaste. Esas son prácticas que debemos de hacer. Pero usted sabe que yo, leyendo la Biblia más a fondo, me di cuenta que a los presos que el Señor manda a que se le dé comida,
y a que se le visite no es a los presos que están ahora en las cárceles. No son a esos. No son a esos. Pastor, ¿cómo va a ser? No son a esos. Era a los presos que por causa de la predicación del evangelio lo habían encarcelado. Era a esos presos que Jesús estaba refiriendo. No a los presos. Pero estoy yo diciendo que no visitemos al preso que está en la cárcel. No. Lo que estoy diciendo es que no lo visitemos porque la Biblia dice que lo visitemos, sino que lo visitemos y le prediquemos el evangelio porque ellos también necesitan de la predicación del evangelio. Pero no lo hagamos porque la Biblia dice que tengamos que hacerlo, sino porque es una práctica, es una acción social que también le compete a la iglesia. Por ejemplo, cuando usted lee y dice, y vamos al texto, dice, el versículo 5, el versículo 13, acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Esos presos eran los presos que el emperador, que los escribas y fariseos, los líderes de la iglesia, habían metido en la cárcel. ¿Se acuerda cuando en el capítulo 8 y 9 se desató una gran persecución y que a Pablo se le dio carta para que metiera preso a todos aquellos que estaban predicando acerca de Cristo, y que persiguió a muchos y mató a muchos, y que luego en el libro de los Hechos más adelante se habla de que a Pablo no se querían acercarse a él porque él mataba a la gente y la metía preso, le tenían miedo cuando Pablo se convierte al evangelio? Es a esos presos que Jesús se está refiriendo bíblicamente. Bíblicamente se está refiriendo que se acuerden de sus hermanos, los hermanos que por causa del evangelio han sido encarcelados, porque los presos han existido todo el tiempo. Desde que ha habido leyes que respetar, han habido cárceles para meter a los que la violan, todo el tiempo. Sin embargo, en el Antiguo Testamento eso no aparece, pero en el Nuevo sí, porque las persecuciones que se dieron por causa de la predicación del evangelio tomaron a muchas personas presas. Y eso usted tiene que tener en cuenta. La Biblia no solamente se aplica como se lee, primero se investiga para luego aplicarla. Ahora, una vez más, para que no me malinterpreten, incluso algunos que me ven por ahí, no es que no visitemos a los presos y les llevemos algún alimento, ropa a los presos, no. Que no lo hagamos porque la Biblia manda que lo hagamos, sino que lo hagamos porque es una necesidad que tenemos que cumplir, ayudando a aquel que está en necesidad. Pero a los presos que se manda a visitar es a esto. Por eso Jesús dice, cuando estuve preso y no me visitaste, ¿usted cree que Jesús está preso en la cárcel ahora? Pero sí estaba preso cuando uno de sus hermanos de aquella época lo metían preso. También Cristo estaba preso con ellos. Cuando estuve preso y no me visitaste, pero esos delincuentes que están ahí, ¿de que Cristo está con ellos ahí? Es decir, en la misma cárcel con ellos, diciéndole, todo está bien, tú vas a salir de aquí. No, a menos que no se conviertan al evangelio. Si se convierten, sí, pero si no se convierten, no. Ay Dios, porque yo tengo que empezar esto así. ¿Pero es así? Y los maltratados. La fe cristiana no puede permanecer indiferente ante el sufrimiento de los creyentes. ¿Cuáles creyentes? De lo que estamos hablando. Los que son maltratados por causa del evangelio, los que son perseguidos, los que son vituperados, los que son maltratados. La iglesia, usted y yo no podemos estar indiferentes ante el sufrimiento de nuestros hermanos, incluyendo a aquellos que tienen alguna enfermedad, alguna necesidad, alguna condición en la que la iglesia pueda, de una manera u otra, extenderle la mano. No podemos cerrar los ojos o voltear la mirada, sino que tenemos que ayudarlo en todo lo que nosotros podamos. Así también, como que también mirando nosotros mismos, como que estemos en el cuerpo de ellos, ya sea preso, ya sea vituperado. Después aparece una exhortación sobre el matrimonio. Honroso sea, versículo 4, honroso sea en todo el matrimonio y el lecho sin mancilla. Paramos ahí. Honroso sea en todo tiempo el matrimonio y el lecho sin mancilla. Una vez más, cuando se habla de honrar el matrimonio, es que ahí
en ese matrimonio, en esa relación matrimonial, no puede haber en el medio de esas dos gentes una persona que no sea Cristo. A esa cama no se puede meter a ninguna otra persona que no sea Cristo. Incluso hasta los hijos hay que sacarlos de la cama. Esa cama no está hecha para los hijos. Esa cama está hecha para el matrimonio. Los muchachos que duermen en un lado por allá, en una cama, y si no tienen una, búsquese 4 estacas y hágale algo para que duerman. Pero en la cama suya, mira Anthony, la maquinita esa, que no se atreva a meterse en el medio. En la cama suya solo duerme usted y su mujer, o la mujer y su marido, más nadie puede dormir ahí. Por eso el texto dice, honroso sea en todo tiempo el matrimonio. Es decir, honrar el matrimonio también tiene que ver con el respeto de la mujer hacia el hombre y del hombre hacia la mujer. Honrar el pacto, honrar el acuerdo, la fidelidad, la comprensión, la ayuda, el entregarme por ti, como dijo Cristo, aunque a muchos no les gusta esto, a las mujeres no les gusta eso, pero los hombres dijeron que sí. Se hizo una encuesta así en las redes sociales a los hombres. ¿Usted estaría dispuesto a morirse por su mujer? Decían los hombres, sí, uno. El otro, ¿y usted? Si hay que decidir entre la vida suya y la mujer suya, ¿qué usted dice? La vida mía y la mujer que viva. Y todos los hombres le preguntaron, dijeron que sí. Cuando le preguntaron a las mujeres, toditas dijeron que no. No, que se vaya él y yo me quedo. Que se vaya él y yo me quedo. Aleluya. Así que el respeto debe de estar entre las parejas. Y luego la otra parte del hecho sin masilla. Luego pasa el texto a decir, para ustedes que están aquí y todos los demás que no pudieron estar aquí, los que nos están viendo ahí, dice el texto, pero a los fornicarios y a los adúlteros lo juzgará Dios. Déjese de estar juzgando al que es adúltero o al que es fornicario. No lo juzgue. Juzgar es condenarlo, emitir algún juicio condenatorio. Eso no le corresponde a usted. Claro, la Biblia dice que los adúlteros y los fornicarios no heredarán el reino de los cielos, de verdad que lo dice. Pero aquí dice que ese juicio no le corresponde a usted. Mire, nunca Dios dijo a los mentirosos, a los ladrones, a los adúlteros, a los avaros, a los levantadores de falsos testimonios. Nunca Dios ha dicho, yo lo voy a juzgar. Pero Él lo va a juzgar, ¿sí o sí? Sí. Pero aquí hace una aclaración distintiva cuando dice a los adúlteros y a los fornicarios, déjenme ese juicio a mí. Yo lo pone como si se pudiera decir así, lo pone como si fuera un juicio aparte que le va a hacer, distinto a lo demás. No es que él va a enjuiciarlo aparte, es como si lo estuviera poniendo ahí. ¿Por qué? Porque usted no sabe las razones por qué una persona cayó en fornicación y por qué cayó en adulterio. No es que vamos a licenciar esa conducta, siempre la vamos a tachar, siempre la vamos a atacar, pero no en el sentido de enjuiciar, sino en el sentido de corrección, es decir, aplicando disciplina correctiva. No es que vamos a hacer un zipper, porque Dios dice eso, no vamos a decir nada, no, es que cuando se trate de condenación, eso déjeselo a Dios, que Él es el que tiene el poder para hacerlo, usted y yo no. La fe cristiana incluye pureza sexual y fidelidad matrimonial. Dios no considera el matrimonio algo inferior. El matrimonio humano entre hombre y mujer fue la primera institución que Dios creó cuando cuando creó al hombre y a la mujer. Finalmente, el autor trata el problema de la avaricia y el temor al futuro. Cuando leemos el versículo 5 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te dejaré y no te desampararé. Esto aquí no significa que usted no posea cosas. No, todo lo que usted pueda poseer, téngalo. Es decir, todo lo que usted pueda tener, fruto de su trabajo, fruto de su esfuerzo, téngalo. Lo que está diciendo el texto es que no te afanes por conseguir más, porque no te sientes contento con lo que tienes, sino que te contentes con aquello que llegas a alcanzar,
Y ahí, aunque el texto no lo dice, evidentemente no dejes que la envidia se te entre por los ojos cuando tú ves que alguien tiene cosas que tú no puedes tener. Sé contento con lo que tú llegaste a alcanzar. Si lo que tú llegaste a poseer, producto y fruto de tu trabajo, alégrate, sé feliz con eso, porque al fin y al cabo, si al lado mío hay uno que es multimillonario y yo no tengo nada, al fin y al cabo, el día que muramos, ninguno de los dos nos vamos a llevar nada. Todo se quedará aquí. Por eso el texto es claro cuando dice, el Señor es mi ayudador, no te me... Perdón, el versículo 5 dice, porque Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Él siempre te va a proveer todo aquello que tú quieres. No, lo que tú necesitas, porque lo que yo quiero puede esperar, lo que necesito no, y Dios siempre da exactamente lo que nosotros necesitamos. Así que esto nos lleva nuevamente a las palabras de Pablo en Filipenses 4:11 al 13. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido. Ay, si la iglesia aprendiera esto hoy. La iglesia no. Si cada creyente y cada persona aprendiera esto, se acostara a dormir todos los días como un niño y de igual manera despertara. ¿Qué dice? No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Cuando llegamos al versículo 13 decimos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Un texto mal aplicable. Porque usted tiene que buscarlo de atrás para que luego llegue al 13. Pero ¿qué hace la gente? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo. Repítelo. Iglesia, repita conmigo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, pero él está diciendo, yo me he aprendido a contentarme cuando no tengo como cuando tengo, cuando no están conmigo como cuando están conmigo, cuando tengo mucho como cuando no tengo nada. Entonces, ¿qué dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Qué bonito es así. Vívalo de atrás para que pueda vivirlo de adelante. Porque eso no es a lo loco, la Biblia no es a lo loco, no es a lo loco. Así que la fe perseverante se evidencia en una vida de amor, hospitalidad, solidaridad, pureza matrimonial y contentamiento con lo que tenemos. Estar tranquilo, hermano, quieto, sea feliz. El que tiene a Cristo lo tiene absolutamente todo. Vamos del versículo 7 ahora al versículo 9. Ahí mismo, Hebreos 13. 7, 9. Alguien que lo lea, por favor, ayúdenme. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. El 8. Hasta el 9. Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Muy bien. Número 2. Una fe que permanece en Cristo y sigue a sus verdaderos guías. Escuche la última frase. Primero, fe en Cristo y que sigue a sus verdaderos guías. Aquí aparece una responsabilidad muy importante. Recordar a quienes enseñaron la palabra de Dios. ¿Quiénes son los que enseñan la palabra de Dios? Llámese maestros y pastores. Son los que enseñan la palabra de Dios. Pero el texto no manda a una obediencia ciega a los líderes. Y esto yo siempre lo he enfatizado. No crea las cosas porque yo las diga ciegamente. Investiguen la Biblia, búsquenlo en la Biblia, averigüen la Biblia, a ver si cuando yo predico, yo enseño, estoy hablando con coherencia, de acuerdo a lo que dice el texto, entendiendo que Juan Martínez se puede equivocar. Entonces, considerar cuál haya sido el resultado de su conducta
y imitar su fe. Es decir, cada pastor, cada maestro en la iglesia, especialmente aquí el pastor, debe de ser evaluado por la iglesia. Y si el pastor que es evaluado por la iglesia está imitando a Cristo, ¿sabe lo que dice, lo que nos manda la Biblia? Reconózcalo, téngalo en alta estima. Tenerlo en alta estima es darle el valor que él merece. No ponerlo nunca como si fuera un Dios, como muchos predicadores y pastores lo tienen, que creen que son Cristo en la tierra personificado o Dios hecho carne. No estamos a esos niveles. Pero por otro lado, la Biblia nos dice que demos honra a quien honra y honor merece. Entonces, si un pastor en una congregación está haciendo un buen trabajo, está viviendo la palabra, tiene una conducta moral, espiritual, familiar intachable, la Biblia dice que lo reconozcamos, porque eso es de loar, hermano. Una persona, y no solo un pastor o un líder en la iglesia, que tenga una conducta intachable, hermano, que no tenga cola que le pise. Yo puedo decir libremente, y no lo digo para gloriarme, yo he cometido errores, he cometido faltas, pero no tengo una cola que alguien puede decir, mira aquel de que pastor, pero tal cosa hizo en aquel momento y míralo ahora queriéndose presentar como el santo. No tengo, donde quiera que he ido y he estado, no he dejado ningún cuento. Yo puedo andar libremente por ahí. Posiblemente yo me tropecé con usted y tuvimos un altercado, como lo tiene cualquier persona. Posiblemente a usted no le gustó como yo le hablé. Usted puede decir, eso es lo que es un orgulloso, ese es un mal educado. Pero hasta de eso yo me he cuidado. Hay momentos en el que yo mejor me he callado. Alguna cosa tengo. Mi derecho yo lo defiendo hasta las últimas consecuencias. Yo defiendo mi derecho, pero tengo que saber cómo voy a defender mi derecho. Y si me doy cuenta que defendiendo mi derecho voy a perder, entonces prefiero perder mi derecho, porque lo que voy a perder es mayor que haber perdido mi derecho. Hasta eso tiene uno que saber. Así que nuestra conducta, la conducta de un líder debe de ser valorada por la iglesia. Es decir, el liderazgo espiritual debe ser evaluado tanto por su doctrina como por su conducta. Es decir, lo que yo enseño, eso es lo que yo tengo que vivir. Yo no puedo enseñarle una cosa aquí y después hacer otra cosa por allá. Yo no puedo decirle, como dijo ahorita, a la mujer hay que amarla, hay que honrarla, hay que valorarla, hay que respetarla. Eso se lo digo yo aquí. Eso es una doctrina, sí o sí. Y cuando yo llegue a mi casa, maltrato a mi esposa, no le doy el valor que ella merece, la trato como cualquiera, no le reconozco sus derechos dentro del matrimonio, la tengo como una sirvienta. Pero yo estoy diciendo que yo la amo y que yo la valoro, pero en mi casa yo no levanto un plato, yo no cojo una escoba, yo no me ensucio la mano con jabón para ayudarle a fregar, tampoco me voy a la lavadora para ayudarle a sacar la ropa para atenderla. Y yo digo esto, yo tengo tiempo para hacer eso ahora, pero hace unos 7 años atrás, mi esposa llegaba y encontraba la cena hecha y yo llegaba primero y qué sé yo, mis hijos de mayor tiene 25, sí, ya tiene 25 ese grandulón. 22 años atrás, 23 años atrás, 24 años atrás, o 20 años atrás, bueno, para no poner eso muy largo, desde que mis hijos nacieron, cuando John llegó a mi casa, a la casa nuestra, sabe que los niños, desde que salen de la barriguita de la mujer, ¿verdad que sí? Hay que darle comida. Cada vez que abre la boca, hay que meterle una tetera por la teta en la boca. Cada vez que abre la boca. Y eso es mañana, tarde y noche. Pues ¿sabe quién era el que le pasaba el niño a Victoria? Victoria se acostaba. Y cuando el niño John gritaba, se lo pasaba a ella. Al otro día trasnochado yo me iba a trabajar.
Victoria quedaba embarazada las 2 veces y iba a dar a luz, ¿sabe qué yo hacía? Cuando yo sabía que llegaba el tiempo del parto, yo cogía mis vacaciones. Victoria, nunca su mamá ni ningún familiar estando en riesgo, como le dice la gente, nunca nadie vino a atenderla. Yo era el que la bañaba, yo la limpiaba, a los muchachos, los niños, yo mismo le quitaba los pampers y los metía en un agua y lo enjuagaba y le quitaba todo eso. Yo. Sí, porque ustedes tienen muchachos y eso es una cosa loca. Yo mismo así, la materia fecal, como le llama la gente, yo mismo le metía bajo la llave y yo mismo lo limpiaba y le ponía y le cambiaba, aprendí a poner el pamper desde el mismo día que llegó a la casa. Desayuno, nunca Victoria ha hecho desayuno en la casa. 27 años casado y nunca ha hecho un desayuno en mi casa. ¿Quién lo hace? Juan Martín. Pero eso yo le estoy diciendo, pero para que ustedes sepan si eso es verdad, porque puede ser que yo esté exagerando aquí. Ustedes le preguntan a Victoria, el pastor estaba diciendo esto y esto, y eso es verdad. Si es mentira, ella no dirá que es mentira, ella se quedará callada. Pero si es verdad, téngalo por seguro que le va a decir de una vez que es verdad. Así que no se trata de lo que nosotros digamos, sino de cómo nosotros vivamos. Hay otra cosa, cuando íbamos para la iglesia, que yo llegaba primero, yo le preparaba cena a los muchachos, lo bañaba, lo cambiaba y le decía a ella, nos juntamos en la iglesia, si ella llegaba último que yo. Agarraba a mis 2 muchachitos, no tenía vehículo, era cogiendo concho. La mayoría de ustedes no cogen concho aquí. Tan cerquitica ahí vienen de una vez. Y agarraba a mis 2 muchachos y arrancaba para la iglesia. Cuando a Victoria le tocaba, hacía lo mismo. Vete con los muchachos y nos vemos allá en la iglesia. Salía del Encanto, que yo trabajaba de vendedor de calzado, a las 7 de la noche y no me iba a la casa, porque si me iba a la casa cansado, después que me bañaba y comía algo, el cuerpo hacía así, ¡guau! Y se desploma. ¿Sabe qué yo hacía? Me iba directo para el trabajo y llegaba a las 9, para la iglesia, perdón, y llegaba a las 9:30 de la noche, y allá era que cenaba y allá me bañaba. Y Dios me ha bendecido toda la vida. Amén. Toda la vida Dios me ha bendecido. Entonces, ¿cómo yo no voy a servirle a Dios? Por eso cuando yo digo que alguien me dice, no, que yo estoy cansado, que llego tarde, le digo, eso usted no va porque está cansado y que llega tarde. Usted no va porque usted no quiere. Se lo digo claramente, porque yo viví eso. No, que los muchachitos, que los niños, no me hable de eso, que yo lo viví. No, porque el concho, y que no me hable, que yo viví eso. Háblame de otra cosa. Dígame, quizás, incluso viví hasta en momentos que no tenía pasar, no tenía dinero, esos momentos apretados que le llegan a uno, no tenía dinero para yo pagar el carro de los 3, tanto para ida como para vuelta. ¿Y qué hacía? Sacrificábamos uno de los 2, no íbamos a pie, nos íbamos, si era muy temprano, nos íbamos a pie y veníamos montados. Si era muy tarde, nos íbamos montados y volvíamos a la casa a pie, sacrificábamos uno. Así que yo he vivido todo eso, hermano. Si yo he vivido todo eso y yo lo hice porque usted no lo puede hacer, no lo hace porque usted no quiere. Por eso en 1 Corintios 11:1 dice Pablo, sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. El verdadero líder cristiano no dirige a las personas hacia sí mismo, sino hacia Cristo. Y principalmente después de hablar de los líderes, Hebreo coloca una de las declaraciones cristológicas más importantes de la carta. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Quiero detenerme, aunque posiblemente no terminemos hoy, quiero detenerme en el versículo 9. Dice, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ella. Escuche esto. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas.
diversas. Extraño es raros. Hay cosas que cuando yo la escucho de la boca de otros, me suenan, como dice aquí el versículo, extrañas, raras. ¿Por qué? Porque cuando yo leo en la Biblia una cosa y usted lee otra por allá y me contradice la Biblia, ya usted me está hablando de una doctrina extraña. Entonces, cuando yo veo eso, oigo eso, yo levanto los oídos, no la emoción del corazón. Porque muchos, cuando escuchan algo y suena bonito, ¿qué dicen? ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Y se va ese aplauso al suelo. No aplauda porque suena bonito. Aplauda porque es verdad. Amén. Que es muy diferente. Aplauda cuando el predicador, incluyéndome a mí, diga algo que es verdad, no porque suene bonito, porque no todo, dice el refrán, no todo lo que brilla es oro. Es oro, hay que tener mucho cuidado. Entonces, las enseñanzas extrañas se evidencian fácilmente cuando contradicen las escrituras. Si contradicen las escrituras, levante los oídos de una vez. Tenga usted mucho conocimiento, no, espérate, aquí como que hay algo como que no huele bien. Cuando usted entra a la casa y hay algún ratón muerto, y ya es ratón muerto de muchos días, porque el ratón cuando se muere no huele mal el mismo día. Tiene que pasar 2 o 3 días, 4 días cuando comienza a podrirse. Entonces usted dice, aquí hay algo que huele raro. Cuando usted huele raro en la casa, un olor que no está acostumbrado a oler, ¿qué usted hace? Como usted puede, comienza a buscar con los ojos, no es con los ojos que usted va a buscar, es con la nariz y va hasta que usted encuentra dónde que hiede. Cuando encontró el olor, ¿qué usted hace? ¿Qué usted hace cuando encontró la fuente del olor? Cuando encuentra la fuente del olor, usted lo que hace es que lo saca. Entonces, ¿cómo podemos distinguir de una doctrina extraña? No es con la nariz, no es con los ojos, es con el entendimiento, leyendo. Espérate, vamos a ver qué dice aquí y qué dice por allá. No, aquí hay algo que huele mal porque estas dos cosas no se contradicen. La Biblia nunca se contradice, la Biblia se complementa. Por eso tenemos Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. No puede comprenderse el Antiguo Testamento si no hay Nuevo Testamento. Y si no hay Nuevo Testamento, entonces el Antiguo Testamento queda inconcluso, o el Nuevo Testamento queda inconcluso. Una vez más, el Nuevo Testamento es interpretado a la luz el Antiguo Testamento es interpretado a la luz del Nuevo Testamento. Pero si no hay Antiguo Testamento, entonces no se puede escribir un Nuevo Testamento. Lo que hacen los dos es que se complementan. Lo que se dijo allá se entiende acá, y lo que no se entiende aquí hay que buscarlo allá, porque los dos no son divididos. Nosotros dividimos la Biblia en Antiguo y Nuevo Testamento, pero la Biblia no tiene división. La Biblia es un texto que comienza en Génesis, lineal así, sin escala, y termina en Apocalipsis. Eso de dividirlo en dos cosas lo hicieron los estudiosos, para poner una parte aquí y una parte acá, pero la Biblia nunca se escribió así. La Biblia fue una línea horizontal hasta llegar al final. Así que los ministros cambian, las generaciones cambian, las circunstancias cambian, las instituciones cambian, pero Cristo no cambia. Cristo siempre permanece igual. Se me olvidó decir algo en el punto anterior. Cuando usted tenga, una vez más, cuando usted tenga alguna duda sobre algún tema de la Biblia, sobre algún texto de la Biblia, no le pregunte a otra persona, pregúntele a su pastor. Primero pregúntele a su pastor y luego, si usted quiere, consulte con otra persona. Pero primero hable con su pastor. Pastor, mire, aquí dice esto, yo quiero saber qué es lo que dice, porque yo noto que aquello y lo otro. Yo no soy un experto, vamos a decir, un experto no. Yo no soy un terminado en el conocimiento que ya lo sé absolutamente todo. No. Pero si algo yo he hecho en todo este tiempo de mi vida, especialmente en los últimos años, es
especializarme en comprender las Escrituras. Yo puedo intentar aclarar cualquier duda que tenga de las Escrituras. Puedo intentar hacerlo. A lo mejor no llegue a hacerlo, pero yo haré mi mejor esfuerzo, porque a eso es que yo me he dedicado en los últimos años. No me he dedicado a otra cosa, sino solamente a eso. La Biblia tiene reglas, tiene normas. Por ejemplo, estos términos que les voy a decir ahora, ustedes no saben de eso, pero sin eso no se aprende la Biblia. Pero pastor, antes se sabía la Biblia y no se hablaba de eso. No se hablaba porque no se conocía, pero eso ha existido siempre. Vamos a ver, términos con palabras como hermenéutica, exégesis, cristología, neumatología, escatología, que ya lo hemos mencionado muchas veces. La escatología, ya ustedes la han escuchado. Neumatología, teología propia. Ay, Dios mío, esos términos, ustedes nunca saben lo que es eso. Y para usted poder aprender la Biblia bien aprendida, tiene que conocer eso. Usos y figuras literarias, símil, comparación. Dentro de ella entra, como yo le dije en estos días, el símil, la hipérbole, el antropomorfismo, la sinécdoque, la metonimia, la metáfora. Todo eso es importante a la hora de interpretar un texto. Y cuando usted utiliza esos pasos, son reglas que se necesitan. Por eso, cuando usted lee donde dijo sol, usted no puede ver que es sol que está diciendo. ¿Se acuerdan aquella vez cuando estábamos viendo el libro de Apocalipsis, que yo le dije que la Biblia dice que las estrellas caerán del cielo? ¿Se acuerdan? Que usted no puede ver literalmente que son estrellas que van a caer del cielo, porque una estrella es 1000 veces, puede ser hasta 2000 o 3000 veces más grande que la tierra. Imagínese usted, eso es como que usted coja una gota de agua, una gotita de agua, y la deje caer en el mar. Algo parecido así. Dígame, ¿qué le hará esa gotita de agua al mar? Nada. Pero si ese mar le cae arriba de esa gota de agua, dígame usted, la desaparece. ¿A dónde va a aparecer? Entonces, cuando usted lee la Biblia, tiene que aprender que no es siempre exactamente lo que usted lee, porque lo dijo y cuáles son las razones de por qué la dijo. Pablo también advierte en Efesios, capítulo 4, versículo 14, para que ya no seáis niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina. Una vez más, para que ya no seáis niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina. El viento ahí no es ese viento que está hablando. Está hablando de viento como una especie de corriente. ¿Sabe que el aire se mide por corriente? Corriente de aire. Es decir, el soplo de una cosa que se mueve. Y otra cosa, el viento se puede ver, se puede tocar, pero se puede sentir. Entonces es en ese sentido que se está hablando de todo viento de doctrina, que llega silenciosamente, pero se te mete en el corazón. Y por eso usted tiene que dejar de ser niño. Deje esa, como yo dije en estos días, deje esa ñoñería. Déjese de estar poniendo el bembe por cualquier cosita que usted le diga en la iglesia. Agarre lo bueno, y si no le gusta lo otro, deséchelo, pero madure. El creyente tiene que madurar. Un creyente con 1 año, 2 años, 3 años, comportándose como un niño. Pero venga acá, usted tiene que madurar, usted tiene que crecer, usted no puede quedar siendo un niño. Por eso Pablo, una vez más, a los Efesios le dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina. Así que el creyente perseverante recuerda la sana enseñanza, imita una fe auténtica y sobre todo permanece firme en Jesucristo, que nunca cambia. Ya lo dice Hebreos capítulo 1 versículo 10 al 12. Vamos a ver si llegamos al 3. Una fe que sale de Cristo y vive para Él. Vamos al versículo 10 y al 10 al 16. Leamos rapidito. Hebreos 13, 10 al 16. Tenemos un altar
del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemadas fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para sacrificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Dice el versículo 13: salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de ¿qué? De alabanza, es decir, frutos de labios que confiesen su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tal sacrificio se agrada el Señor. Notes, hermano, que no dice que se agrade de ayunar, ni que se agrade de dormir en el piso. Mire de qué se agrada, mire de qué sacrificio se agrada a Dios. De la ayuda a los demás. ¿Sabía usted que en un momento en el Antiguo Testamento, especialmente creo que en Miqueas es un libro que se escribe precisamente mostrando la injusticia del pueblo, y que Dios le dice: yo estoy harto de tanto sacrificio y ustedes no hacen justicia. Justicia quiero y no quiero sacrificios. Así que el sacrificio que Dios ama es la ayuda a los demás, la ayuda al necesitado, la ayuda al pobre, la ayuda al menesteroso, la ayuda a la viuda, la ayuda al huérfano, la ayuda al que está enfermo. Y aquí lo dice bien claro: y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tal sacrificio se agrada a Dios. Y usted dirá: y ayudar a los demás es se cuenta como sacrificio. Sí, cuando usted tiene 50 pesos y hay una persona al lado suyo que lo necesita más que usted dice: primero él, vamos a ayudarlo a él. ¿Qué yo hago? Sacrificio. Cuando usted tiene dos cosas y hay otro que la necesita más que usted, pero usted quiere eso, usted se sacrifica. Cuando usted tiene que correr a una distancia, qué sé yo, porque alguien lo necesita y usted va, eso es un sacrificio. Entonces, de eso se agrada a Dios más que del ayuno. Ese ayunito viejo de dejar de comer hasta las 2 de la tarde, cualquiera deja de hacerlo. Cualquiera, usted lo hace. En mi casa yo duro hasta las 6, sí, ayunando, eso lo hace cualquiera. Sí, hermano, ahora mismo como la gente quiere ayunar, cualquiera ayuna. Pero el sacrificio que Dios ama no es ese, es el sacrificio de hacer su voluntad. Así que por eso Hebreo dice: salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio. El cristiano no debe avergonzarse de identificarse con Cristo, aun cuando hacerlo implique rechazo, oposición y sufrimiento. A mí no me hace que la gente me mire mal porque yo diga que soy cristiano, incluso porque yo diga que soy pastor. Pero ahora mismo, en este momento, ahora mismo, decir que usted es pastor en muchos círculos, hermano, usted lo mira como un capo, como un capo. Lo miran como un vividor, lo miran como un negociante, lo miran como un atracador, peor que un atracador casi me lo están mirando hoy. Y a mí eso no me avergüenza. ¿Por qué? Porque yo ni soy capo, ni soy atracador, ni soy vividor. Diga lo que usted quiera, pero usted si dice algo, ahora, si alguien dice, como me ha tocado, dice algo acerca de un pastor o de un creyente que se comporta de tal manera y dice: por eso yo no creo en los evangélicos, yo de una vez salgo a la defensa y digo: un momento, posiblemente la persona que usted conoce se comporta así, pero los que yo conozco no se comportan así. Posiblemente el pastor que usted conoce se comporta de esa manera, pero los otros que yo conozco no son así. Así que ese o eso no representan a la cantidad de pastores fieles y trabajadores que hay, ni a la totalidad de cristianos fieles y trabajadores que hay. No lo representa. Usted tiene que saber defender su fe, hermano, y no solo su fe, sino aquellos que son sus hermanos. No permita que alguien agarre el evangelio y trapee el suelo con él y que usted no impida eso. No lo permita, no lo deje. Usted tiene que pararse. Y si a usted lo van a mirar mal y hasta le van a tirar naranja, repollo, aguacate podrido, lo que sea, o huevo podrido, que se lo tiren, porque la Biblia dice: el que se avergonzare de mí delante de los hombres, yo también me avergonzaré de él delante de mi Padre. Así que yo prefiero que me vituperen, que hablen mal de mí, que digan todo lo que quieran, y no voy a esconder que yo soy ni cristiano y
mucho menos que soy pastor. No lo voy a esconder. Así que el cristiano no debe de avergonzarse de identificarse con Cristo, aun cuando hacerlo implique rechazo, oposición y sufrimiento. Jesús mismo enseña esto en Lucas, capítulo 9, versículos 23 a 24, cuando dice, y decía todo, si alguno, nótese que no dice a todos, dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. ¿Cuándo? Cuando le coma el oído. No, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo aquel que quiere salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, él la hallará, la tendrá, la salvará, la guardará. ¿Por qué? Porque la vida del creyente no te pertenece a ti. Tu vida le pertenece al Señor. Y como decíamos el domingo, tu vida, dice Pablo a los Colosenses, tu vida está escondida en Cristo Jesús. Y el diablo, dice la canción, no la puede tocar. Ay Dios. Hebreo también afirma que no tenemos aquí ciudad permanente. La vida presente no constituye nuestra seguridad definitiva. El creyente vive esperando aquello que Dios ha prometido. ¿Qué fue lo que Dios prometió? Tierra aquí en la tierra. Aquí Dios no prometió tierra. Nuestra herencia está en el reino de los cielos. Aquí no. Porque lo que hay aquí perece, pero lo que hay allá permanece para siempre. Romanos 12:1 dice, así que, hermanos, os ruego, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y Hebreo concluye este punto con algo extraordinario y práctico. Hacer el bien y ayudarnos mutuamente también es un sacrificio agradable a Dios. Así que la fe perseverante se identifica con Cristo, acepta su vituperio y responde a su sacrificio con alabanza, servicio y buenas obras. Sacrificio de alabanza, hermano. Alabanza al Señor. Y no es que usted diga, ay Señor, tú eres grande. No, es que usted dé esa alabanza, aunque usted no quiera, aunque no tenga fuerza. Y esa alabanza no es solo con la boca, es servicio. Con el servicio tuyo alabamos al Señor. Con nuestra práctica y conducta de cristiano alabamos al Señor, porque no lo hacemos con nuestras obras, sino con las obras de Él. En conclusión, Hebreos comenzó presentándonos al Hijo como la revelación definitiva de Dios y termina presentándonos a Jesucristo como el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Todo cambia, pero Cristo permanece. Cambia las circunstancias, pero Cristo permanece. Cambia las generaciones, pero Cristo permanece. Cambian los sistemas y las estructuras humanas, pero Cristo permanece. Por eso el mensaje final de Hebreos no es simplemente sean mejores, sino permanezcan en Cristo. Él es nuestro sacrificio perfecto, Él es nuestro gran sumo sacerdote, Él es nuestro pastor, Él es nuestra esperanza y su gracia es suficiente para llevarnos hasta el final. Hebreos 13 no es solamente el final de una carta, es el llamado final a una vida que persevera en la fe porque tiene sus ojos puestos en Jesucristo. Por eso el autor de los Hebreos dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Porque el dejar de congregarse es malo, pero el congregarnos es bueno. Que Dios le bendiga, amén. Dios le guarde. Amén. Y hasta aquí nos ha ayudado el Señor.